Hola, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Viñetas del Fin del Mundo. Hoy estamos en otro espacio, estamos en el MAC, el Museo de Arte Contemporáneo del Parque Forestal, en la feria impresionante que ha reunido a un montón de personas y grupos que hacen gráfica, historieta, libros de arte, etcétera, pero no solo de Chile, sino que también del extranjero. Y por eso hoy estamos con Alfredo Villar, guionista, artista, músico, DJ peruano, que está invitado acá y vamos a hablar con él de un libro muy especial que él trajo, que es Boom, historieta y humor gráfico en el Perú, 1978-1992. Alfredo, cuéntame, yo te conociste como guionista de un libro muy importante para la historieta latinoamericana que se llamaba Rupay, junto a Jesús Cosio en dibujos y a otro... Lucho Rosell. Exacto. ¿Qué año fue eso más o menos? ¿Recuerdas? Mira, eso fue digamos, la creación de ese cómic. Ese cómic empezó a ser creado el 2004, porque gané una beca de la Fundación Rockefeller y ahí me junté con Jesús y con Lucho para proponerles que yo hacía la investigación y guión y ellos hacían toda la parte gráfica, ¿no? En el caso fue Jesús hacía los lápices y Lucho entintaba. Okay. Ese fue el proceso creativo. Complejo siempre, el proceso de 3 es bien complicado. El de 2 ya es complejo, imagínate. El de 2 es complicado, imagínate el de 3. Ahora, ese libro fue muy exitoso porque ¿qué abordaba ese libro? Hay gente que no lo conoce. Bueno, Rupay es el primer libro que aborda el tema de la violencia política en el país. La primera novela gráfica que aborda el tema de la violencia y nada, ya se convirtió en un clásico, ¿no? Está traducido al francés, al portugués, ya estamos firmando contrato para que sea traducido al alemán y también al inglés. Entonces es Y pasó también de estar editado por una pequeña casa editorial de historietas y ahora está en Random House. En claro. Random House, Perú. Sí. ¿No? Es un libro que les ha dado mucho placer después, ¿no? Bueno, es un libro, mucho prestigio también. Sí, mucho reconocimiento, pero el que más ha, digamos, sacado provecho de eso, les ha sacado el jugo, es Jesús, que ha hecho una carrera como historietista documental, ¿no? Sí, o sea, y que comenzó en ese libro. Y de esa carrera de él comenzó en ese libro, porque antes de él hacía fanzine, minicómics, ¿no? Muy en la onda fantasiosa y ahí cambió totalmente su onda, ¿no? Sí, bueno, eso fue lo que pasó ahí. ¿Qué has hecho después, antes de llegar a este libro? Mira, yo después básicamente mi trabajo, bueno, lo de EA es como una pasión, la música, ¿no? Pero eso no me da de comer jamás. En realidad yo me gano la vida como historiador del arte, como crítico, como curador, ¿no? He organizado muchas exhibiciones, he sacado muchos libros de historia del arte popular, historia del arte amazónico, fotografía popular. Entonces tengo una carrera, desde después de Rupay empecé como una carrera muy intensa en el mundo del arte alternativo, ¿no? Del arte popular, del arte fuera de lo creado por la élite, ¿no? Ahora, tú tienes cercanía con la historieta, te gusta la historieta. Sí, claro. ¿Cómo llegas a este volumen, a Boom? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuánto te demoraste? ¿Y por qué enfrentar un tema como este? Que es contar la historia de la historieta en tu país y del humor gráfico. Mira, igual es muy político la elección de este libro. O sea, bueno, yo ya tenía... precisamente este libro nace del prestigio de Boom. Entonces es una beca de la Comunidad Europea. ¿Qué es Boom? Nosotros no sabemos qué es Boom. ¿Boom? Boom fue un fanzine, una revista que salió el año 88, hecho quizás por el artista más importante de esa época, que es Julio Polar, ¿no? El Harvey Pekar peruano, o sea, el más desgarrado, el más sucio de todos los narradores gráficos del Perú, ¿no? que ha existido, ¿no? De lejos, y el mejor para mi punto de vista, ¿no? ¿Hay alguna página de él acá? Sí, claro. Hay dossiers de 10 artistas, ¿no? Ah, perfecto. Entonces ahí vas a ver... Pues, haces un contexto al inicio, no, lo digo porque yo no he podido leer aún el libro, claro. Por eso te pregunto, y luego vienen estos dossiers, ¿no es cierto?, con imágenes de distintos autores, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, una de las páginas de investigación previa. ¿Cuánto te demoraste acá en este volumen de investigación? Mira, en realidad yo crecí, o sea, mi conciencia política se dio leyendo a estos historietistas, a estos humoristas gráficos. Porque el año 78 aparece una revista muy importante para el humor gráfico en el Perú, que es el Monos y Monadas. Ah, ok, sí. Y yo de niño, mi hermano lo compraba, yo tenía 6, 7 años, y yo leía esa revista y para mí fue mi introducción no solo a la historieta, sino a la política, ¿no? Porque era una revista de humor político y de historieta a la vez. O sea, el norte sigue siendo un discurso político potente.
¿Cómo fue la curatoría del libro? ¿Quiénes entraron en él y por qué? ¿Y quiénes tal vez no entraron? Aquí tengo unas portadas de Monos y Monadas para que se pueda ver ahí. Sí, una revista esencial en la historia del Perú, del 78 al 83 fue su renacimiento, y fue muy incisiva con todo lo que pasaba en la política en ese momento, muy políticamente incorrecta, cosa que ya ha desaparecido en el humor gráfico de ahora. Era una revista que daba muy duro a los políticos y con una ironía muy salvaje, muy mordaz, algo que ya en mi país no existe. ¿Por qué no existe ya más? Porque era una época más donde la izquierda estaba fuerte. Recuerda que estaba Sendero Luminoso, sí. Digamos, la lucha, era un momento muy álgido la lucha de clases en mi país. Y los extremos estaban muy marcados, ¿no? Entre burguesía y proletariado era una guerra del día a día, ¿no? Y tenías que tomar posición en ese momento. Y ellos tomaron una posición muy crítica, muy irónica a la vez, con todo el proceso de la guerra política. Y precisamente los años que yo he escogido son años claves para entender el proceso político de mi país, porque el 78 empieza la crisis del gobierno militar, de la dictadura militar de Morales Bermúdez. Hay toda una serie de huelgas masivas, y el proletariado logra el triunfo de poner en crisis al gobierno, y se declara una asamblea constituyente y la transición a la democracia. Entonces, y ese mismo año aparece Monos y Monadas, y es como muy incisivo con toda esta transición hacia la democracia. Monos y Monadas retrata un periodo importante de la historia de tu país. Importantísimo, porque ya el año 80, que aparece la democracia, formalmente tenemos otro hecho que es clave en mi país, que es considerado el suceso histórico más desastroso después de la Guerra del Pacífico. ¿Cuál? La guerra interna, entre Sendero Luminoso y el Estado. Sí. Porque ahí murieron más gente incluso que en la Guerra del Pacífico, murieron 70.000 personas. Sí. ¿Qué es lo que ustedes retrataron en Rupay? Claro. Entonces, como que tiene mucho que ver con Rupay. Se relaciona, mucho de mi investigación de Rupay me sirvió para ubicarme, para analizar el contexto político de Boom, ¿no? Porque el 78, la crisis militar, el 80 comienza todo el proceso de la guerra interna, y el 90 es toda la crisis de la izquierda, y el 92 es la caída de Abimael Guzmán, pero también el golpe dictatorial de Fujimori, ¿no? Entonces es una época que se cierra con una ligera esperanza democrática y se vuelve a cerrar con un nuevo periodo autoritario. Ahora, ¿no? Acá pasó que cuando llega la democracia, mucha de la producción de humor gráfico que estaba en algunas revistas importantes desaparece, porque esas revistas desaparecen ante la inminente llegada de la democracia, porque parecen no ser necesarias. ¿A Monos y Monadas le sucede algo semejante? A Monos y Monadas le sucede algo semejante, pero a la vez muy distinto, porque lo que pone en crisis al país no es la democracia, es algo peor que la democracia, que es la democracia vigilada, la democracia controlada por los militares, y una democracia en guerra, que es peor que la dictadura. Tener una democracia falsa, sí, con una guerra interna donde los militares asesinaban personas impunemente, es peor, ¿no? Porque es una gran mentira, ¿no? Entonces el humor gráfico sobrevivió, pero ya en una época donde la guerra era ya muy dura, creo que ya no hubo espacio para el humor. Aquí tienes otra revista, El Idiota. El Idiota Ilustrado. Esa sale después de Monos y Monadas. Sí. Sale el año 84. Ante la crisis de Monos y Monadas sale esta revista, pero que dura muy poco, dura un año. Porque ya aparece el gobierno de Alan García y otra vez hay como una especie de suspensión de la política de izquierda, ¿no? Porque este pata fue un político populista que prometió muchas cosas, pero al año siguiente otra vez el despelote con las masacres militares, ¿no? Y aquí vemos otro de los grandes autores de tu país, ¿no? Que es Juan Acevedo. Juan Acevedo es un dibujante muy dúctil, porque pasa de la historieta infantil juvenil a la historieta política, y con gran calidad siempre en ambas, ¿no? ¿Qué significa Juan Acevedo para la historieta peruana? Bueno, para quienes no lo conocen. Juan Acevedo es de hecho el historietista más importante de mi país, el que más ha producido, el más internacional. Él empezó su trabajo a comienzos de los años 70, pero empezó a lucirse con Monos y Monadas, ¿no? Sí. Ahí fue, digamos, su periodo más importante. Y nada, él es un referente esencial para esta época. Pero tan importante como Juan es Julio Polar, ¿no? Aquí está, justamente estaba buscando a Julio Polar en el libro. Claro, mira, si Juan es como el artista más importante, conocido, yo creo que el más trascendente para las nuevas generaciones fue Julio. Porque Julio era un gurú de la juventud, ¿no? Entonces sí, él se conectaba con se conectaba mucho con la juventud, jóvenes, sí, daba talleres.
y aparte él tenía una actitud política que era intransigente. Se caracterizaba por tener una política, una visión de la política muy airada, le indignaba la injusticia y sobre todo su conexión con la generación joven fue muy importante, ¿no? Sí. O sea, autores como Miguel Det, como Lucho Rosell, Jesús Cosío fueron sus pupilos y él es el pivote, como te decía, entre la generación de Juan, de Carlín y la generación que va a venir en los 90, ¿no? Por ejemplo, cuando vimos este dibujo acá en esta página, yo te comenté que me parecía muy cercano a Miguel Det. Claro, Miguel fue su alumno. Y tú me dijiste, claro, fue su alumno. Pero lo más interesante es que además Polar puede pasar de este estilo más experimental, más libre, como ven acá, y de pronto en la próxima página podemos ver un estilo más cercano a la historieta más clásica. O sea, era un monstruo del dibujo. Sí, exacto. Ha sido el historietista más complejo, más dinámico, el que manejaba más lenguajes. Digamos, mi país le debe un libro a Julio. Sí. O sea, el libro de Julio Polar va a ser no solo el libro más importante de la historieta peruana, sino quizás uno de los más importantes de la historieta latinoamericana, ¿no? Y aquí seguimos con la revista No. Sí, es una revista que salió en el año 86, en pleno gobierno Alan García. Comenzó siendo dirigida por Juan Acevedo, de ahí pasó a ser dirigida por Alonso Núñez. Ahí están viendo algunas imágenes de Alonso, ¿no? Que es otro de los grandes artistas gráficos de mi país, ¿no? Y también, bueno, en mi país el destino de los artistas gráficos es muy desdichado, ¿no? Porque Alonso, con su talento, Alonso no tiene trabajo ahora, ¿no? Y es muy complicado porque los medios están controlados pues por la derecha y entonces ser un humorista gráfico es muy complicado en mi país. Sí. No tienes espacio. ¿Hubo casos de humoristas gráficos en algún momento de la historia del Perú que hayan sido perseguidos o encarcelados incluso por su trabajo? ¿Se da algún caso a veces? Pasa. Mira, no encarcelados, pero sí censurados todos. Okay. Todos ellos han sido censurados alguna vez por no, ni siquiera por el gobierno, por los dueños de los diarios. Porque se enfrentaba con algún empresario, porque criticaba a algún político. Los mismos políticos lo llamaban, ¿viste esa portada que ponchaste de Alan García? El mismo gobierno lo llamó Alonso Núñez advirtiéndome, ¿no? Que no se meta con el presidente, ¿no? Sí. Entonces la censura es algo que sucede en el Perú todos los días. O sea, qué interesante lo que dices, porque hoy estamos en día domingo, ayer sábado se publicó en la prensa, un historiador que se llama Tomás Jocelyn Holt habló justamente de que los políticos no tienen humor a raíz de un libro parecido al tuyo que se llama Sátira política en Chile, en que habla de ese tema, ¿no? Del humor gráfico y la política, en que muchas veces los políticos no tienen ese humor que se espera. Incluso en Chile hubo presidentes en el pasado, muy en el pasado, que quemaron ejemplares de revistas en que no les parecía de lo que se decía de ellos, revistas de humor gráfico. ¿Por qué el humor gráfico se percibe como tan peligroso para el poder? No, el humor siempre va a ser corrosivo frente al poder, ¿no? Y el poder siempre es algo que se pretende, como necesita reclamar autoridad, la seriedad, la formalidad es lo que ellos siempre reclaman, ¿no? Y el humor pues es la irreverencia, es la falta de respeto, es el destronamiento del prestigio, de la solemnidad, y eso es peligrosísimo para el poder, ¿no? Y es por eso que en el Perú el destino del humorista gráfico es muy complejo, ¿no? Sobre todo con una prensa 80% controlada por un solo sector, por un solo consorcio periodístico. Entonces las censuras son todos los días. En Chile no es muy distinto también, es exactamente en Perú es peor, en Perú es peor. En Perú es peor. Al menos acá hay ciertos espacios liberales, tiene revistas como La Clínica. En Perú no hay ningún espacio liberal para hacer humor, ¿no? Oye, este libro está publicado, también hablábamos, por Random House. Sí. ¿Qué significa este libro para el Perú? ¿Había habido otros libros semejantes en el pasado? No, este es en realidad el libro, tanto como en su edición, en su acabado editorial, es el libro más importante que ha habido sobre la historieta del humor gráfico, ¿no? Hubieron 2 libros anteriores interesantes para la historieta, y en realidad mi libro es 2 libros, uno hecho por Carla Sagasti, que es la historieta peruana de los primeros años, otro que lo hizo Melvin Ledgar, que es la historieta peruana de los años 70, y precisamente, ese libro termina donde comienza los 3 libros, uno comienza en el pasado, sigue en los 70 y luego tú continúas en el 70. Claro, yo he tratado, y de hecho mi idea sería hacerlo a la generación a la que pertenezco, que es la de los 90. Que lo manejas mejor, ¿no? La que sí, sabes claro. Más. Pero igual acá se han rescatado muchos artistas que habían pasado desapercibidos, ¿no? Acá el libro finalmente en las páginas amarillas comienzan las entrevistas que tú hiciste.
Aquí vamos a ir viendo algunos autores. Sí, está Carlín, ¿no? Que Carlín. también es un autor muy vigente ahora. El único de los artistas gráficos que tiene un contrato Ah, mira. con el único medio relativamente liberal de izquierda que es La República. ¿Quién está acá? A Dario Doviyenko, que es un surrealista yugoslavo que se quedó a vivir en el Perú. Un humor muy, muy especial, ¿no? Me dices que Y- ella fue muy importante. Ella fue muy importante En el porque libro. fue la primera artista mujer que trabajó el género, el tema de género de una manera, con un humor negro, de una manera despiadada y con una incorrección que no se ha vuelto a repetir. ¿En qué ¿no? año publicó aquello? El 78 comenzó a publicar. O sea, en esa época ninguna artista peruana había hecho lo que había hecho Marisa. O sea, había llegado tan lejos como lo que ha hecho Marisa. Ahora Marisa, yo, bueno, le hice su primera exposición individual el año pasado. Y ahora, bueno, el Museo de Arte le ha comprado obra para su colección de arte contemporáneo, ¿no? Entonces ha pasado de ser una artista absolutamente marginal del sistema a ser una artista ya instalada en una colección de arte moderno, ¿no? Acá, ¿quién tenemos acá? Un personaje muy polémico, Alfredo Marcos. ¿Por qué polémico? Polémico porque ningún historietista lo quiere. ¿Qué pasa con él? Porque Es polémico contra el poder y contra sus propios camaradas, compañeros sí, y compañeras de sí, trabajo. todos sus ha tenido mucho problema con el resto de sus camaradas. Él es un empresario exitoso del humor gráfico. Él tiene toda una empresa que hace digamos, servicios gráficos y contrataba a muchos dibujantes, ¿no? ¿Ya? Y ahí han habido muchos problemas. En realidad, yo no quisiera ahondar con el tema Ok. de Alfredo Marcos. Es un personaje muy polémico. Pero Tuvo está también acá. todo un lío con el gobierno aprista que cobraba dinero del Estado. Y, Sí. sí, no, Bueno, y acá tenemos al gran dibujante, ¿no? sí, a Juan. A Juan Acevedo. Yo he tenido el placer de conocerlo y es un caballero, ¿eh? Es un gentleman, que decimos. Sí, es un erudito del Sí. tema del cómic. Él es historiador del arte como yo. Además, Y él es muy estricto, muy ordenado. Es el único que tiene todos sus originales. O sea, es un placer trabajar con Alfredo porque, con Juan, porque Juan tiene un archivo absolutamente ordenado de su obra. mira, Entonces, cualquier cosa le pregunta y aparte Un hombre tiene una cuidadoso. gran memoria. Entonces, fue una gran ayuda en el proceso de Boom. y acá, ¿quién tenemos? Él es Omar Acevedo, un historiador, o sea, un caricaturista historiador arequipeño. Hizo unos libros muy importantes sobre la caricatura en Arequipa. Lo he incluido más que como artista, como investigador, ¿no? Porque Ah, es muy importante sí. su labor. Siempre los investigadores como tú son importantes también. Bueno, Alonso Núñez, uno de los grandes artistas gráficos también de Arequipa, actualmente desempleado y marginado. Bueno, estuvo trabajando en un momento en el comercio hasta que chocó con Fujimori y lo despidieron por eso. Bueno, Chilico, que es un autor del Cusco, él también es un pivote de la nueva generación. En realidad él comienza a trabajar en el 93, pero lo incluí porque él conocía el proceso del humor en provincia, sobre todo en el Cusco, ¿no? Entonces me parecía importante tener un referente que no sea solo limeño, ¿no? Bueno, y finalmente, todas las entrevistas están Y el en texto inglés, de de todo el investigación libro. Sí, también. y las entrevistas están traducidas al inglés, ¿no? Cuéntame, este libro no solo fue un volumen que se publicó, sino que también se convirtió en una gran muestra de esta misma producción de historieta. Sí, bueno, yo soy curador de arte, ¿no? Básicamente, entonces hice dos exposiciones de Boom. Una fue en un pequeño espacio en el Callao y otra en la sala Miro Quesada, que es quizás la sala más importante y concurrida en mi país. Y nada, tuvo más de 10.000 visitas, ¿no? O sea, ha sido una de las exposiciones más exitosas del año pasado y el próximo año la estoy llevando a Inglaterra. Sería hermoso tenerla en Chile también, habría que hacer todas Sí, las gestiones no es complicado, posibles no es complicado. para que se pudiera traer a nuestro país. No es complicado. Oye, cuéntame una última cosa. La exposición, el libro, ¿hay una investigación en camino nueva? ¿Esto te permitió ver, visualizar? Tú dices, lanzaste por ahí la idea de tratar de hacer una investigación de la época de los 90s. Sí, yo creo que sería muy importante hacer un libro del humor gráfico y la historieta durante el 92-2001, ¿no? Que es la época de la dictadura de Fujimori, ¿no? Porque es precisamente en esos años donde decae el humor gráfico por la dictadura. Hay humor gráfico de derecha, dirigido por el Sí. gobierno también, pero aparece toda la movida de la novela gráfica, ¿no? O sea, aparece Jesús Surge. Cosío, aparecen Los Carboncitos, aparece Lucho Rosell, Miguel D. y muchos artistas que ahora... O sea, la novela gráfica en el Perú se crea en esos años de dictadura, ¿no? ¿Cómo está la producción de historietas en el Perú hoy? Yo he conocido de cerca lo que está pasando, pero me interesa alguien que vive ahí, que conoce mejor que yo el panorama. Sí, ¿Cómo mira, lo ves ahora? O sea, el humor gráfico ha decaído, eso sí es obvio, Ha ¿no? estado desapareciendo. O sea, el único artista, digamos, que pervive es Carlín y, bueno, y Juan un poco, ¿no? Pero
yo más que contento, creo que es el mejor momento para la historieta en mi país. O sea, nunca ha habido tanta producción. En provincia hay mucho, ¿no? Hay toda una movida en Pucallpa, en Iquitos, en Arequipa. O sea, ya no es una cosa solo de Lima. Se publica mucho, han aparecido editoriales independientes. O sea, no ha habido mejor momento para la historieta en mi país que este momento. ¿Y sientes que esta generación de historietistas, hombres y mujeres nuevos, jóvenes, han estado construyendo una voz propia que no puede decir, sí, es historieta absolutamente peruana, no es una copia ni de DC, Marvel, ni de Francia, ¿hay una voz propia o está descubriéndose una voz propia? Sí, y yo creo que esa voz propia es porque todos ellos aprendieron de estos artistas, sobre todo de Julio, ¿no? Pero ya tenían una voz propia. Que ya tenía una voz propia. No, si te das cuenta, cada autor de Boom, cada uno de los 8 autores seleccionados, todos tienen una voz, ninguno se parece al otro. O sea, son absolutamente estéticamente, ideológicamente, en su sentido del humor, cada uno es distinto del otro. Y esas voces personales creo que han sido muy influyentes en la nueva generación, ¿no? Entonces, si uno quiere entender a la nueva generación, uno tiene que ver este libro también, ¿no? Porque ellos se educaron leyendo Monos y Monadas, viendo el humor de Carlín, las cosas de Juan, ¿no? Entonces es imprescindible. Este libro es el pivote, ¿no? Para entender lo que pasa ahora en el Perú, ¿no? Exacto. Bueno, gracias Alfredo por darnos este momento aquí, sacarte un poco de la feria impresionante que se está realizando ahora en el Museo de Arte Contemporáneo aquí en el Parque Forestal. Pero quiero decir a la gente que va a ver esta entrevista, dice, pero hombre, yo quiero Boom, ¿cómo consigo Boom? Tú ya te vas de Chile, pero ¿cómo la gente puede comprarlo? ¿Hay una forma de comprarlo por internet? Mira, Random House no tiene una distribución internacional. Claro. Mira, el libro costaría, acá yo lo estoy vendiendo a 20.000 pesos, que cuesta igual en Perú, 100 soles, más el envío, no sé cuánto saldría el envío, yo lo podría enviar. ¿Hay un sitio web donde la gente pueda comunicarse contigo? Que me escriban a mi Facebook, Alfredo Villar. Alfredo Villar en Facebook, y ahí ustedes están interesados. Sí, o sea, 20.000 más los costos de envío, ¿no? Sí. Sobre todo, lo pregunto yo por algunos investigadores e investigadoras que en Chile ahora han surgido muchísimos en torno al tema del humor gráfico y la historieta. Entonces me hace mucho sentido también, se me arma un poco el panorama viendo que en Perú también y en otros países de Latinoamérica recién estamos todos nosotros revisitando críticamente nuestro pasado historietístico, que antes no sucedía. Sí, es que en Chile también está pasando igual que recientemente. Hay que hacer historia y hay que hacer archivo, porque todas estas cosas desaparecen, y si desaparece nuestra memoria, desaparece nuestra historia, y no somos nada si tenemos historia, ¿no? Bueno, es un país sin memoria es un país muerto y víctima de los poderes, ¿no? Sí. Alfredo, te agradezco muchísimo esta entrevista. Gracias a ti. Y ya nos veremos en otra ocasión. Sí, seguro. Alfredo, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bien, seguimos acá en el Museo de Arte Contemporáneo del Parque Forestal, en la feria impresionante en este especial Perú, porque ahora entrevistamos a otro peruano, artista peruano que está de visita en nuestro país. Me refiero a Amadeo González, quien es uno de los creadores de esta publicación, la revista Carboncito, ¿no? Para mí, una de las revistas más importantes de producción latinoamericana y incluso mundial, porque en algunos momentos ha habido artistas de otras latitudes. Y es una revista que comenzó tímidamente. ¿En qué año, Amadeo? En el 2001 presentamos la publicación junto a mi hermano Renzo González en un formato fotocopiado. Sí, yo tengo algunos ejemplares de esa época. Sí. Y bueno, fuimos difundiendo la revista, como tú dices, tímidamente, de mano en mano, en eventos de cómic que realizaban en Lima. Y cada año fue creciendo y mejorando la calidad también de la publicación y convocando a más artistas peruanos y luego Latinoamérica y ahora Europa, ¿no? Sí, y lo que nos convoca hoy día acá en este evento es que se te invitó también porque se publicó hace pocas semanas atrás Carboncito número 20, que desgraciadamente ustedes han anunciado es el último ejemplar de Carboncito que hacen. ¿Por qué se acaba Carboncito? Bueno, este es el último número. Estamos contando con una gran cantidad de artistas latinoamericanos y de Europa. Creo que llegamos ya a una etapa en que decidimos cerrar la publicación con este número 20, que es un número redondo. Porque si seguíamos con el 21 llegábamos hasta el 30 y... Era demasiado. Sí, tenemos otros planes, otros proyectos para igual seguir publicando, seguir dibujando, ¿no? Pero consideramos que ya es un número
como prudente para dejar por un momento Carboncito, Sí. ¿no? Yo no recuerdo qué año fue, pero yo conocí a tu hermano Renzo en Buenos Aires la primera vez, después en Bolivia nos volvimos a ver, después nos volvimos a ver no sé en qué lugar. Siento yo que Carboncito contribuyó notablemente a un periodo de nuestra historieta en que pasamos de no conocernos ninguno, en ninguno de nuestros países, a conectarnos a través de estos festivales que fueron muy buenos. Y ahí Carboncito creo que se aprovechó positivamente de esa posibilidad y fue trayendo gente a la revista. ¿Cómo fue? ¿En qué momento sienten ustedes que la revista sube de calidad y cambia? ¿Cuándo fue eso? Bueno, el cambio en Lima fue cuando pasamos de fotocopia al material impreso, en el número 5, y ya estábamos convocando a varios artistas nacionales. Y luego fue a través también de los contactos que realizamos a través del internet a artistas de Latinoamérica como Trucha Frita, Pobre Paola, artistas colombianos. Sí. Y poco a poco se dio esta oportunidad de viajar y participar en estos festivales de historieta, como en Colombia, en Bolivia, en Argentina. Y ahí se fue dando el contacto directo y también el intercambio, ¿no? Entonces eso facilitó también de que nosotros conozcamos más, aprendamos más y también veamos la escena en cada país. Eso ha permitido de que también la revista crezca, nosotros tengamos también una mayor convocatoria en Latinoamérica y bueno, hace poco estuve en Europa, entonces también hubo la oportunidad de conocer a los artistas, de convocarlos y que gustosamente han colaborado con este último número, ¿no? A ver, ustedes como curadores de la revista, ¿cómo sabían a quiénes invitaban? ¿Qué características tenía que tener el autor o autora? ¿O eran los autores o autoras que llegaban y ustedes decían, sí, por favor? ¿O había una curatoría o no? ¿O había una mirada? ¿Hay una mirada en Carboncito artística? De hecho que sí, o sea, hay una visión, ¿no? Yo, muy aparte de hacer historietas, en todo este tiempo que hice la publicación, también hemos crecido como artistas gráficos, ¿no? He participado en algunas exposiciones individuales y colectivas en varios países también, y que me ha permitido de alguna forma tener una especie digamos, de visión, de instinto, ¿no? De poder seleccionar también algunos trabajos y ver qué artistas también podía invitar. A esto se suma también el factor suerte, ¿no? De poder conocerlos en persona, de coincidir en algunos festivales y de hecho también de que se concrete esta amistad también, sí, ¿no? Que es muy importante también para... O sea, para ustedes la relación con los autores y autoras es muy importante también, sí, no solo el trabajo artístico. Claro, no, porque sería como algo vacío, ¿no? Distante. A mí me permite, por eso es que realizo estos viajes, porque puedo conocer, me gusta ir a los talleres de los artistas, visitarlos, hablar con ellos, compartir, intercambiar ideas y posiciones también. Estas ferias también me permiten a mí abrir mis horizontes, abrir mi mente y tener otro tipo de conceptos, ¿no? Que me permiten seguir creciendo, ¿no? Y bueno, gracias a estos festivales es que he podido realizar esta convocatoria a otros artistas. Internacionales, sí. Oye, pero para quienes no te conocen todavía, tú también tienes tu propia producción de fanzines, de historieta. No abandonas el fanzine nunca, ¿no? De algún modo, ¿te gusta? Justo estoy pensando hacer una novela. ¿Ah, sí? Mira. Estoy bromeando. Sí. Una novela, pero así de novela de televisión, que se llame Corazón de Fancinero. Claro. Porque en realidad sí es mi pasión, ¿no? O sea, eso no va a cambiar. Por más que la producción crezca y bueno, yo también como artista crezca, hay cosas que son muy básicas que me permiten a mí ser feliz, como sacar estos fanzines en diferentes formatos. Lo que me gusta de Carboncito también es que está eso, es una revista con producción, offset, pero al mismo tiempo tiene ese carácter fancinero, no lo abandonó nunca, creo yo, ¿no? Entonces, incluso tiene artistas de talla mundial dibujando historietas más pequeñas, que habitualmente uno no los ve en eso, ¿no? Sí. Entonces a mí me gustaba esa cualidad que tenía la revista, la producción. Y tratamos de que sea como
una ventana, un panorama, ¿no?, de lo que se viene realizando actualmente. Algunos artistas consagrados y otros que recién están empezando y que me imagino que en el futuro van a aparecer más cosas de ellos también, ¿no? Sí, yo creo que en el futuro, a los investigadores del futuro, la revista Carboncito va a ser vital para comprender un poco el panorama latinoamericano, sobre todo, que creo que ustedes fueron fundamentales en eso. Sí, en eso hemos tratado de trabajar y de tratar de hacerlo lo mejor que se pueda. Y como te digo, ¿no?, cerramos esta publicación, pero seguimos trabajando con otros proyectos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, músico, artista, fancinero, historietista, ¿no? Cada vez que vienes uno puede ver también tu música en vivo. Ya tocaste acá en Impresionante, me contabas. Sí, tuve la suerte de ayer realizar la presentación del número 20 junto a Sol Díaz y Pablo del Cielo, y de poder tocar también y compartir un poco de mi lado musical. Sí, es eso, ¿no? Viene siempre acompañado, vengo así con un pack de un mix de actividades, sí. Sí. Oye, la historieta peruana, nosotros sabemos mucho, pero al mismo tiempo conocemos muy poco de lo que pasa. Yo conozco muchos de los autores allá, pero siempre me interesa cómo lo ves tú que estás ahí inserto en el medio de eso. ¿Cómo está el panorama de la historieta peruana? ¿Ha mejorado? ¿Hay más producción? ¿Está buena? Bueno, han aparecido, hay un par de editoriales que están apostando por la novela gráfica. Hay autores jóvenes que están haciendo cosas increíbles, como Eduardo Yaguas, Rodrigo Lahoz. Excelentes. ¿No? Dos exponentes que son... A mí me gustan muchísimo los dos. Son dos, digamos, referentes sobre el cómic actual en Lima, y que están haciendo una producción importante, ¿no? Y muy propia, muy de ellos, o Sí. sea, son fácilmente identificables porque Sí. no se parecen a ninguno más. Así es, sí, sí. Han creado su propio estilo y bueno, están apostando justo por esto, ¿no?, por la novela gráfica. Sí. ¿La gente está leyendo novela gráfica en el Perú o todavía son lectores incipientes, lectoras incipientes? Hay un consumo de novela gráfica a partir de libros de afuera, ¿no?, que se consiguen en librerías, pero también, bueno, ha ayudado un poco también las ferias de fanzines, las ferias independientes, que también hace de que el público comience leyendo fanzines y termine leyendo novelas gráficas, ¿no? Sí. Bueno, no te quito más tiempo, sabemos que estás muy ocupado acá en la Feria Impresionante, te agradezco y también agradezco el placer de tenerte ya en este año ya, ¿no?, por segunda vez en Chile. Es por segunda el año pasado, sí, es la segunda vez y bueno, súper contento, muy agradecido con todos. En realidad, siempre me pongo a pensar por qué me demoré tanto en visitar. No, y en tu casa aquí tienes muchos Sí, amigos y amigas, sí, ¿no? Sí, tengo muchos amigos y nada, estoy muy contento de compartir con todos ustedes y soy feliz. Eso es lo más importante. Y con la felicidad de Amadeo, yo me despido de ustedes. Gabriel Raceto en las cámaras. Feria Impresionante que se acaba hoy día aquí en el MAC, en el Museo de Arte Contemporáneo del Parque Forestal. Y ya nos vemos en otro Viñetas del Fin del Mundo. Muchas gracias.